El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerome Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, con sus ojos naturales no podrá ver su corazón espiritual ni discernir su tamaño ni alcance. Sin embargo, su corazón tiene un tamaño y ese tamaño o capacidad será diferente en cada uno. Se dice de algunos que tienen un corazón tan amplio y grande como el mar, mientras que a otros se les califica de tener una mente cerrada. La dimensión o capacidad del corazón se diferenciará dependiendo de las características del corazón con el que ha nacido y de la forma como lo ha cultivado durante su crecimiento. No obstante, en este proceso de transformarlo a un corazón de espíritu, la capacidad y dimensión de su corazón podrá crecer sin límite. Su sabiduría, conocimiento, amor y autoridad se ensancharán ilimitadamente. Podrá entender y aceptar a otros en la medida en la que su corazón se haga más grande y manifestará ese fruto no solo en la iglesia, familia, trabajo o negocio, sino también a todo lugar donde vaya. Hoy vamos a hablar de los elementos o componentes que harán de su corazón uno grande y comprensivo, es decir, harán de su corazón un corazón de espíritu. Solo podrá alcanzar este objetivo si se percata y se despoja de la falsedad y maldad que hay en su corazón y cultiva en su lugar principios de integridad y de verdad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el mensaje de hoy sea la lámpara que Dios use para que pueda hallar la maldad que hay en su corazón, se despoje de toda esa malicia y logre cultivar un corazón completo de espíritu. Hermanos en Cristo, al principio, el corazón de Adán era un corazón lleno de la verdad, es decir, únicamente había conceptos y nociones veraces y positivas. Sin embargo, luego de pecar, su espíritu murió, esto es, dejó de estar activo y el conocimiento original que Dios había puesto en el corazón de Adán, vale decir, los principios y virtudes de integridad y de bondad, comenzaron a desaparecer y en su lugar entró la maldad, la mentira, el egoísmo y el egocentrismo. No obstante, este corazón puro no se llegó a corromper en su totalidad. En cierto grado quedó algo de bondad. De ahí que hay quienes mantuvieron esos principios de integridad en sus vidas y, en cierta medida, buscaron vivir una vida correcta.
A ver, hermano, ¿qué siente en su corazón? ¿Hay más bondad que maldad o más egoísmo que generosidad? Ambas tendencias están en su interior. Dentro de usted hay un corazón de espíritu y uno carnal. Adán, al principio, era un ser viviente, es decir, un ser con espíritu vivo. Sin embargo, desde que su espíritu dejó de estar activo, se volvió un ser carnal y las características propias de la tierra de la que fue formado, que cambia de acuerdo a la clase de componentes que se le agreguen, empezaron a afectar su cuerpo y todo su ser. Igualmente, las características y la disposición del corazón variarán dependiendo de la clase de elementos que le añada. Al principio, el corazón de Adán estaba lleno de conocimiento de espíritu y su corazón era un campo productivo y suave, tal como lo es un terreno de cultivo fértil, fructuoso y fecundo. No obstante, gradualmente, elementos tóxicos y dañinos se fueron añadiendo a ese campo espiritual que es el corazón y, poco a poco, se fue corrompiendo cada vez más. Hermano, su naturaleza cambiará en la medida en la que ingrese lo malo a su corazón al ver, oír y sentir cosas durante su vida. Por ejemplo, el carácter taimado, astuto, tosco, duro, abusivo, el egoísmo, la deshonestidad, el orgullo, etc. Todo eso entró en el corazón del ser humano y lo corrompió. Hermanos, la naturaleza humana que se formó de esa manera cuando la maldad contaminó el corazón del ser humano se transmitió a todos los descendientes de Adán a través de la energía de vida. Ya les he mencionado qué es esta energía de vida. Viene a ser la esencia o savia para el cuerpo del hombre. Incluso en el mundo secular se habla de la energía de vida. Se estudia acerca de este tema, pero en realidad no se llega a comprender en su total dimensión. Esta energía de vida, repito, es la substancia que da fuerza al cuerpo del ser humano. Dios hizo que la semilla de vida que en un inicio se le dio a Adán se transmitiera a través del óvulo y del espermatozoide, y en esas células reproductoras sexuales se encuentra la energía de vida. En una sola eyaculación, el hombre produce cientos de millones de espermatozoides que no son visibles al ojo natural debido a su tamaño minúsculo. Deberá usar un microscopio para verlos. Y en este diminuto gameto se halla la esencia o la vida del ser humano. Es realmente algo asombroso. El hombre produce el espermatozoide y la mujer el óvulo. Y estas células de energía de vida contienen la constitución física, la inteligencia, los hábitos y las características y apariencia del ser humano. Repito, en este minúsculo espermatozoide está la energía que da vida a todo el cuerpo del hombre. Cuando un bebé nace, se parece en alguna medida, sea mucho o poco, a sus padres. Hay quienes dicen que sus hijos no se parecen a ellos y se preocupan. Bueno, de cualquier forma, los bebés se parecen a sus padres, no solo en su aspecto o apariencia, sino también en su constitución corporal. Si el padre es de naturaleza débil, sus hijos heredarán también esa complexión. Si los progenitores son sanos y saludables, los hijos también lo serán. Si los padres tienen mal temperamento, los niños igualmente lo serán. De ahí que, tan solo viendo a los hijos, podrás saber cómo son los padres. Un ejemplo, suponga que en la iglesia hay un niño de menos de 1 año de edad llorando porque tiene hambre. Y la mamá no aparece. Y el bebé comienza a llorar cada vez más fuerte porque
no lo están alimentando. Ahora bien, si usted, hermana, trata de darle de lactar, el bebé no lo aceptará, la rechazará, y eso será porque estará amargo. Esa será su forma de protestar porque no lo ha atendido a tiempo. No aceptará la leche de inmediato. Incluso, si la misma madre trata de calmarlo, no lo logrará hacer. Solo después de un rato de haberlo consolado y de haber sollozado, el bebé aceptará el pecho de la madre. Por ese simple hecho sabrá que el padre tiene mal carácter. De esta manera, los hijos heredan el carácter y los hábitos de los padres. Otro ejemplo, suponga que un padre tiene un defecto de malformación en los pies y fallece muy joven, siendo su hijo aún niño. Ahora bien, a pesar que el hijo nunca haya visto a su padre, caminará como él. Le dirán que se parece mucho a su difunto padre. Así se asemejan los hijos a sus padres. Como les decía, las características originales del corazón, es decir, la naturaleza de los padres, es también transmitida a sus descendientes a través de lo que denominamos la energía de vida o ADN. De ahí que, si los progenitores tienen un buen campo espiritual, esto es, tienen un buen corazón, lo más probable es que sus hijos hereden esas buenas características. Ahora bien, si los padres tienen un corazón duro, como el terreno al lado del camino, lo más factible es que sus hijos sean obstinados y tercos de carácter. No obstante, la naturaleza del ser humano no se completa al momento del nacimiento. Claro, lo que se hereda influye y gravita en el nuevo ser. Sin embargo, esa naturaleza puede cambiar de acuerdo al medio o entorno en el que se forma y en función de lo que ingresa y acepta en su mente. Esto es fácil de ver. Por ejemplo, si uno se desarrolla en un entorno violento y de maldad y ve, oye y siente sensaciones negativas, su naturaleza se contaminará y degradará en esa misma medida. Es decir, como el ser humano nace con pecado y se forma o crece en un mundo como el actual, donde la maldad impera en todo lugar, lo más probable es que no sepa distinguir lo que es el pecado. De ahí que, en la actualidad, si no escucha el verdadero evangelio de santidad del Señor Jesucristo, será difícil ser salvo. Como, repito, se nace y se vive en un mundo plagado de pecado y se aprende rápidamente a pecar, en realidad la mayoría desconoce lo que es el pecado. Por lo que, si no escucha este evangelio de santidad, le será difícil, repito, discernir lo que es el pecado. Por eso, en estos tiempos finales, no será fácil ser salvo. Será tal como lo fue en la época de Sodoma y Gomorra, cuando ambas ciudades fueron destruidas porque no había ni siquiera 10 justos en ellas. Por favor, hermano, recuerde que estamos viviendo en estos tiempos finales donde será difícil hallar a alguien justo. Por eso, Dios enfatiza la santidad y nos exhorta a que no miremos ni deseemos las cosas del mundo. Hermano, si usted frecuenta o extraña esas amistades del pasado y añora su antigua forma de vivir, le digo algo, usted acabará en el infierno. Si oye, ve, siente, experimenta y acepta lo malo, su naturaleza interna se corromperá y se pervertirá con mayor maldad. Ahora bien, si alguien se cría y se forma en un medio ambiente bueno y estable, ingresará a su corazón un mucho menor grado de maldad. Hermano, el campo espiritual del corazón que cada uno ha heredado es diferente y en su proceso de crecimiento, lo que ve, oye, aprende, siente y experimenta igualmente será distinto. Por eso, todos tenemos una diferente naturaleza. De ahí que cada uno forma una diferente naturaleza al agregar elementos
a la naturaleza original que ha heredado al nacer. Hermanos en Cristo, la gente común y corriente diferencia lo bueno de lo malo de acuerdo a la norma que llamamos conciencia. Usted tiende a juzgar lo que es correcto o incorrecto por esa norma o patrón. Igual sucede con las personas. Si alguien hace algo malo, se sentirá avergonzado o tendrá cierto remordimiento de conciencia. O si ven a alguien hacer algo malo, algunos dirán que no tiene conciencia. Incluso esa clase de conciencia proviene de su naturaleza. Desde que nace, cada uno forma en su naturaleza esa norma o patrón para distinguir entre lo bueno y lo malo, y a esto se le llama, repito, conciencia. Sin embargo, el problema radica en que esa clase de conciencia no puede ser la norma absoluta para determinar lo bueno de lo malo. Como la naturaleza de cada uno es diferente, igualmente cada persona tendrá una diferente norma para distinguir lo bueno de lo malo. Por favor, hermano, le pido que ahora, mientras esté escuchando este mensaje, se examine. Cada uno tiene una diferente conciencia, al igual que tiene una única huella digital o un único rostro. Por eso, la norma o estándar para juzgar lo bueno de lo malo difiere en cada persona. Hay algunos que, a pesar de haber violado una ley, afirman que lo han hecho de acuerdo a su conciencia. Un ejemplo, cuando se ha cometido un crimen, algunos se indignarán de tal forma que podrían matar al asesino. En ese caso, si ajustician al homicida, no sentirán culpa alguna a pesar de haber cometido un crimen porque lo habrán hecho de acuerdo a su conciencia. Les doy otro ejemplo. Si le pregunta a alguien si robar es bueno o malo, la mayoría le responderá que es malo. Sin embargo, si hace la misma pregunta en un contexto o circunstancia en particular, podrá apreciar las diferentes respuestas de acuerdo a la conciencia de cada uno. Algunos tendrán cierto remordimiento si toman algo que no les pertenece, a pesar que sea algo pequeño o sin valor monetario alguno. Digamos que alguien ha robado una aguja de coser. Tal vez no sienta culpa alguna por ello. Tal vez lo hubiera tenido de haber robado una billetera o algo de mayor valor. No obstante, como fue solo una aguja, no sentirá remordimiento alguno. Sin embargo, otra persona no se sentirá del todo bien por haberlo hecho. Sentirá que ha robado algo. Hermano, si tiene esta clase de conciencia, no tomará ni siquiera una aguja que no sea suya. Sin importar el valor del objeto, no lo tomará si no es suyo. De la misma manera, todos tienen una diferente medida o norma para juzgar. Reitero, a pesar que se trate de un objeto sin valor monetario alguno, si toma algo que no le pertenece, no se sentirá bien, es decir, tendrá un cargo de conciencia. No obstante, hay muchos que no piensan así. Consideran normal usar algo que no es suyo o prestar algo que no les pertenece sin permiso del dueño o no devolver el dinero que han pedido prestado. Piensan que eso no es robar y que no están actuando con maldad. Hay algunos que cuando están en necesidad piden dinero prestado, aceptando incluso pagar un cierto monto de interés. No obstante, si el negocio no les va bien, ya no quieren pagar el interés que aceptaron pagar. Más bien, dicen que van a amortizar por partes la suma que han pedido prestada. Y todavía tienen la frescura de decirle a quien le facilitó el dinero que debería estar agradecido porque al menos le van a pagar la suma que le habían pedido prestado. ¿Se imaginan qué descaro? Cuando estaban apremiados, prometieron el oro y el moro, es decir, pagar lo que sea de interés. No obstante, si no les va bien en el negocio, dicen que ya no pueden pagar. Espero que ninguno de ustedes se comporte de esta manera. Si han pedido algo prestado, devuélvanlo. Si es dinero, repongan hasta el último centavo y ya no pidan nunca más dinero prestado. Hay quienes cuando se les exige devolver el dinero que han pedido prestado, se molestan y se hacen los ofendidos. Son unos sinvergüenzas. No tienen vergüenza. Incluso critican a quien les prestó ese dinero. Bueno,
Como decía, dependiendo de la época y el lugar, la norma de conciencia será distinta. Un ejemplo, todos creen que es bueno respetar a los padres. Sin embargo, la norma de demostrar este respeto varía en cada uno. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, durante mis vacaciones iba a visitar a mis padres al pueblo donde vivían. Y cuando iba, a pesar que me encontrara con mis hermanos mayores primero, no los saludaba si antes no saludaba a mis padres. Esa era la norma de educación y era porque me habían enseñado que primero debía saludar a mis padres y lo hacía con una profunda reverencia. Si no lo hacía, sentía que les había faltado el respeto y tenía un cargo de conciencia. En esa época teníamos vacaciones en verano y en invierno y durante ese tiempo iba a casa de mis padres a visitarlos. Digamos que iba durante las vacaciones en invierno. Entonces, si mis padres todavía estaban en su dormitorio, yo esperaba afuera. Apenas abrían la puerta, subía al piso y hacía una gran reverencia hasta casi llegar al suelo. Y luego me arrodillaba. Mis padres esperaban dentro de su habitación. Cuando me decían que entrara, me levantaba y lo hacía. Si no me lo decían, me quedaba arrodillado. Solo después de haberlos saludado de esa forma, saludaba a las demás personas. Hace mucho tiempo, las mujeres en Corea sufrían mucho. Hoy en día, si tuvieran que pasar lo mismo, creo que ninguna se casaría. Les cuento cómo era antes. Luego de contraer matrimonio, la nuera tenía que levantarse muy temprano por la mañana y bañarse rápidamente, sea en verano o invierno, vestirse con ropa limpia y esperar fuera del dormitorio de los suegros hasta que se levantaran. Al momento de levantarse, los padres políticos se lo hacían saber por el ruido que hacían. Entonces, la nuera tocaba la puerta del dormitorio y los saludaba. Después iba a la cocina a empezar sus labores domésticas. Si los suegros se levantaban tarde en invierno, la nuera debía esperar fuera, tiritando de frío, hasta que salieran del dormitorio. Una suegra que no quisiera a la esposa de su hijo le podía hacer la vida realmente difícil. Así trataban las suegras a sus hijas políticas. Y no era por un par de días. Algunas de esas cariñosas suegras sometían de esa forma a sus amadas nueras por 2 o 3 años. Las más bondadosas reducían ese entrenamiento a 1 año. Estoy casi seguro que si ahora ustedes, hermanitas, tuvieran que hacer esto, muchas se quedarían solteras. Sin embargo, los jóvenes de hoy en día son diferentes. En especial, la influencia de la cultura occidental ha hecho que esta generación no valore los buenos modales ni el respeto hacia los mayores. Como les decía, la conciencia de cada uno es diferente y no puede ser la norma o patrón fijo para discernir entre lo bueno y lo malo. Tal vez se pregunte, ¿cuál es entonces la norma para diferenciar en forma correcta lo bueno de lo malo? La norma debe ser la palabra de Dios, porque es la perfecta norma de bondad y de verdad. Por eso deberá transformar su conciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, el pasaje de hoy de Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23, menciona: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, hay una parte de su ser que desea hacer lo bueno. Todos sienten esto, ¿sí? Todos tienen una parte buena y una parte mala en su corazón. Prosigue el pasaje, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso el apóstol Pablo exclamó en el versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Hermano, según el hombre interior, es decir, en lo más profundo del corazón, uno ama la ley de Dios. De ahí que,
podemos inferir que además de ese corazón bueno y de ese otro corazón malo, hay otra clase de corazón que está en el hombre interior. Reitero, según el hombre interior, uno ama la palabra de Dios. Sin embargo, hay otra ley en sus miembros. Ustedes ya saben esto. Una pregunta: ¿qué es lo carnal? La carne o lo carnal se refiere a la naturaleza pecaminosa que está impregnada en su cuerpo. A esto se refiere el pasaje cuando menciona miembros. No obstante, hay otra ley en esos miembros. Por eso decimos que lo carnal es la naturaleza pecaminosa fusionada con su cuerpo. Continúa el pasaje diciendo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Debido a que esa maldad que hay en su ser es más fuerte, la parte de bondad perderá influencia. Es decir, la parte de su corazón que desea seguir al Espíritu Santo se debilitará y por eso accionará en contra de la palabra de Dios. En este pasaje podemos ver todos los elementos que hemos mencionado hasta aquí. Continúa el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto significa que en el corazón del ser humano coexisten ambas naturalezas, una de bondad que desea seguir la palabra de Dios y otra de maldad que quiere pecar y que lo lleva a vivir una vida disoluta, desordenada y en contra de la palabra de Dios. Hermano, a pesar que por muchos años escuche la palabra de Dios, si no circuncida su corazón, esa naturaleza de maldad permanecerá en usted. Por eso pecará. Por ejemplo, la Biblia lo insta a que se despoje de toda obra de la carne, porque de no hacerlo, no será salvo e irá al infierno. Le dice que las obras de la carne son evidentes y que si peca voluntariamente, reitero, no será salvo. Sin embargo, hay muchos que no obedecen. No escuchan si les digo que van a quedarse en esta tierra los 7 años de la gran tribulación. No me hacen caso. Siguen viviendo en el pecado. Y es porque su naturaleza pecaminosa es muy fuerte y los lleva a vivir una vida desenfrenada. A pesar que oyen la palabra, no circuncidan su corazón. Tal vez digan que lo están intentando e incluso que están ayunando, pero la verdad es que no cortan con la lujuria ni el deseo sexual, ni con la codicia y ambición por el dinero. Por eso permanecen igual que antes. Como tienen esa naturaleza pecaminosa muy enraizada en su ser, harán lo que el diablo los induce a hacer, a pesar que no lo quieran hacer. De esa manera vivirán una vida desordenada, sin principios ni valores. Levantarán un muro de pecado que los separará definitivamente de Dios. Estimulados por Satanás, su mente se llenará de pensamientos carnales. Sentimientos encontrados se levantarán en su corazón y no podrán oír la voz del Espíritu Santo. Tendrán envidia, celos, odio, resentimiento, lascivia, etc. No les importará ser pastores, ministros, ancianos o hermanos que sirven en la iglesia, y es porque no obedecerán la palabra de Dios, ni siquiera intentarán despojarse de los deseos mundanos. De ahí que, repito, a pesar de ser cristianos por muchos años, su corazón estará impregnado de maldad y de esa naturaleza pecaminosa. Como esa característica negativa se irá haciendo cada vez más fuerte, todo sentido de decencia, honestidad e integridad se irá perdiendo y comenzarán a practicar el pecado en forma constante y no habrá para ellos otro destino que el infierno. Como les decía, podemos dividir el corazón del ser humano en un corazón bueno y otro malo. Sin embargo, en los versículos 22 y 23 que hemos leído, se categoriza el corazón en 3 partes. El primero es cuando el pasaje subraya: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir,
en lo más profundo del corazón, uno ama la ley de Dios. Este es el corazón bueno, verdadero, es decir, el corazón puro. Luego continúa la cita y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí, cuando el apóstol menciona la ley de mi mente, se refiere a la naturaleza o conciencia que uno mismo ha formado. Y cuando señala la ley del pecado que está en mis miembros, describe, obviamente, al corazón malo o falso, es decir, al corazón sucio y pervertido que ha sido plantado por el diablo. Este pasaje nos dice que a pesar que desee obedecer la palabra de Dios con ese corazón bueno y puro, tendrá ese otro corazón enviciado por la maldad que prevalecerá sobre su conciencia y lo seducirá a pecar y a cometer todo acto de maldad. Hermano, si prosigue ignorando la voz de su conciencia y peca repetidamente, su corazón se manchará cada vez más de pecado y su conciencia se cauterizará, es decir, se volverá insensible a la maldad. De ahí que, si continúa actuando con maldad, su conciencia se irá contaminando más y más con el paso del tiempo, y esa naturaleza de maldad se transmitirá a sus hijos y nietos. Hermanos y hermanas en Cristo, a fin de cultivar un corazón de espíritu, deberá, en primer lugar, despojarse de ese corazón engañoso y también de la falsedad y mentira ocultas en su naturaleza. Despojarse del corazón engañoso le será fácil porque podrá identificar rápidamente la maldad que hay en su corazón. Se percatará fácilmente de esa maldad si acciona o reacciona siguiendo la parte mala de su corazón, como envidia, celos, ira, juzgar, condenar, adulterar, etc. Así podrá desecharla de su corazón. Sin embargo, la maldad que hay en su naturaleza está oculta o muy enraizada en lo profundo de su ser y no le será fácil hallarla. Como actúa de acuerdo a su conciencia, podrá considerar que está haciendo lo correcto y lo bueno. Un ejemplo, supongamos que a un vaso con agua le añade otra sustancia de una mayor densidad. Si deja reposar el agua, ese componente de más peso descenderá y se posará en el fondo del vaso, y el agua en la parte superior parecerá que está limpia. No obstante, eso no quiere decir que, por no ver la impureza que hay en el fondo del vaso, el agua esté realmente limpia. De la misma forma, no podrá decir que tiene un corazón limpio y espiritual únicamente porque la maldad que hay en su naturaleza no se manifiesta exteriormente, sino que permanece oculta. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede hallar esa maldad que hay en su naturaleza? Tal cual la impureza del agua se notará si remueve el vaso, de esa misma forma podrá hallar la maldad en su propia naturaleza a través de las pruebas que Dios permita en su vida. Hay quienes piensan que ya se han despojado de la ira o el enojo. No obstante, si enfrentan una situación pico o extrema, esa cólera o violencia saldrá a relucir otra vez. Otros piensan que ya no tienen odio, celos ni envidia. Sin embargo, cuando ven a otro hermano siendo bendecido mientras ellos están enfrentando alguna prueba o escasez, advertirán que aún tienen celos porque no se alegrarán de corazón con la felicidad ajena. Algunos otros creen ser como el siervo inútil, es decir, piensan que son humildes. No obstante, en cuanto logran destacar en algo y son elogiados por los demás, sale a relucir su orgullo y soberbia. Otros creen que aman al Señor y que confían completamente en Él. Sin embargo, en cuanto tienen que encarar algún sufrimiento por ser cristianos, verán que su confianza y convicción no eran tan sólidas. Por eso, Dios permite pruebas a los que tienen un buen nivel de fe y un corazón bueno a fin que puedan hallar esas imperfecciones en su naturaleza. Por ejemplo, antes de las pruebas, Job
no podía hallar maldad alguna en su interior. Tenía temor de Dios y exteriormente no cometía maldad alguna. Incluso ayudaba a los huérfanos y a las viudas y hacía buenas obras. Sin embargo, ¿qué pasó cuando, a causa de las pruebas, le sobrevino angustia y desesperación? Se quejó contra Dios. Incluso llegó a decir que él era justo y Dios era el injusto por haber permitido esas calamidades en su vida. Y cuando sus amigos le señalaron sus errores, les respondió con arrogancia y menosprecio. Es cierto que sus amigos lo juzgaron y condenaron sin entender realmente la verdad. Solo se limitaron a culparlo, diciéndole que las dificultades que enfrentaba eran debido a su pecado. Es decir, la malicia de ellos era mayor que la de Job. El hecho era que la maldad de Job estaba oculta en lo más profundo de su corazón. Luego, ya cuando Dios le habló, Job pudo hallar esa maldad y despojarse de ella. Su corazón se limpió y se santificó completamente, no quedando ni una sola huella de pecado. Esto es muy importante. Si quiere estar bien con Dios, deberá despojarse de todo pecado en cuanto se lo haga ver. Deberá arrepentirse inmediatamente. Una pregunta: ¿hace usted lo mismo? Hay quienes, aunque les enseñe que no deben cometer las obras de la carne, que si lo hacen irán al infierno y se quedarán en esta tierra los 7 años de la gran tribulación. Aún si yo mismo se los digo y se los ruego por 10 años, algunos no obedecerán. Creerán que yo invento todo y seguirán viviendo tal cual lo hacen ahora. Pero les digo algo muy en serio: su desobediencia a la palabra de Dios los llevará directo al infierno. A pesar que Dios les hable a través de su palabra, algunos siguen cometiendo las obras de la carne. Hacen lo que no deberían hacer y no les agrada oír de los 7 años de la gran tribulación porque les da pavor. En una ocasión, alguien me escribió una carta en la que me pedía que no predicara de esos temas. No obstante, lo tengo que hacer porque Dios me lo manda. A mí no me gusta hablar de esas cosas. En realidad, no me agrada en lo mínimo. Pero, repito, lo tengo que hacer porque Dios me lo manda. Hermanos, deben extirpar completamente esa raíz de maldad. De otra manera, volverá a crecer y se hará más y más fuerte. Si se limita a cortar solo algunas partes y deja la raíz, reitero, volverá a crecer. Por eso, Dios quiere que saque la raíz que origine esa maldad, y es porque desea salvarlos del infierno y guiarlos al cielo. Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Si desea estar a cuentas con Dios, deberá desechar todo pecado y maldad en cuanto la halle. Si ha estado viviendo en el pecado sin saberlo o incluso sabiéndolo, en cuanto Dios le señale su maldad, inmediatamente deberá arrepentirse. Así podrá llegar al nivel del Espíritu rápidamente. Podrá cambiar y llegar a tener un corazón totalmente santificado, sin huella alguna de esa naturaleza pecaminosa. Lo mismo sucedió con David. Dios se refiere al rey como un varón conforme a su corazón. David tenía un corazón muy sensible y amaba a Dios por sobre todo, y también amaba a su pueblo. Sin embargo, la maldad que había en su interior salió a relucir al ser tentado y enfrentar una prueba. Mientras que su fiel siervo Urías estaba luchando en el campo de batalla, David tomó a su mujer y de esa relación Betsabé resultó embarazada. El rey procuró por todos los medios ocultar ese hecho, pero cuando ya no pudo hacerlo, urdió un plan para matar a Urías a manos de los paganos. En el momento en que el rey David se vio acorralado, la maldad de su naturaleza se manifestó y cometió un asesinato. Dios nos detalla en la Biblia el hecho que Urías era un buen hombre y lo hace en forma minuciosa, subrayando su inocencia. No obstante, David solo buscaba su propia conveniencia y dio toda una trama maquiavélica y prácticamente entregó a Urías en manos de los paganos. ¿Se imaginan que tal maldad? Fue un asesinato planeado con premeditación.
Además, repito, Urías no era un mal hombre. Incluso estaba dispuesto a morir por su rey y por su pueblo. Aún así, David lo mandó matar. Ahora bien, en el momento en que David se dio cuenta de su pecado, se arrepintió completamente. Incluso cuando tuvo que enfrentar pruebas muy duras debido a ello, lo hizo con humildad. El profeta Natán confrontó al rey y le señaló su pecado. No se olviden que David era rey y otro hombre lo estaba reprendiendo por su pecado. Una pregunta: ¿cómo creen que el rey reaccionó? Reconoció inmediatamente su pecado, lo aceptó y se arrepintió al momento. David era diferente a Saúl. Cuando el profeta Samuel le señaló su pecado, Saúl no lo admitió. Trató de justificarse arguyendo la mar de pretextos. Por eso Dios alejó su rostro de Saúl y de ahí en adelante su maldad fue aún mayor. Sin embargo, David, a pesar de ser rey, en el instante en el que el siervo de Dios le señaló su pecado, lo aceptó e inmediatamente se humilló. Por eso, Dios dice que David era un varón conforme a su corazón. Y reitero, asumió las consecuencias de su pecado con un corazón agradecido. A través de esas pruebas, su corazón se perfeccionó y llegó a un mayor nivel de bondad. Por ejemplo, cuando su hijo Absalón se rebeló, tuvo que huir rápidamente de Jerusalén. En esa circunstancia, un hombre lo comenzó a maldecir. Su hijo Absalón, repito, se había rebelado e incluso intentaba matarlo. Hubo muchos comandantes, súbditos y pueblo que siguieron a Absalón. Pregúntese, ¿de qué lado hubiese estado usted? ¿Qué lado era el correcto para Dios? Ya sabe, la respuesta está en la Biblia, pero suponga que no lo supiera. ¿A quién respaldaría Dios? David había cometido un asesinato y Dios se había alejado de él. Por eso estaba enfrentando esa dura prueba. Su hijo Absalón se había rebelado contra el rey y procuraba matarlo. Vuelvo a preguntar, ¿de qué lado estaba Dios? ¿Del de David o del de Absalón? Dios se había alejado de David. Aún así, no estaba con Absalón. Por eso, los que siguieron a Absalón murieron, mientras que los que apoyaron al rey David fueron salvos. ¿Quién de los dos era el bueno? David, el bueno, y Absalón era el malvado. ¿Se imaginan su maldad, que incluso trató de matar a su propio padre? Eso es algo inconcebible. En el caso del rey Saúl, su hijo Jonatán, a pesar que su padre cometió muchas injusticias e incluso se opuso abiertamente a Dios, Jonatán, repito, nunca lo abandonó. Como hijo, no lo podía haber hecho. No obstante, eso no quiere decir que Jonatán participara de los actos malvados de Saúl. Jonatán hizo solo lo bueno, incluso protegió a David de las acechanzas de Saúl. Aún así, no abandonó a su padre. Si lo hubiera hecho, ¿acaso se podría decir que era bueno? Hermano, deberás saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso de un momento a otro cambió de corazón? ¡Claro que no! Cuando Dios envió al profeta a señalarle su pecado, el rey inmediatamente lo reconoció y se arrepintió. Por eso, Dios dice que David era un varón conforme a su corazón. Sin embargo, hay muchos que no se despojan de sus pecados a pesar que se los digo con la palabra de Dios. Siguen pecando, se olvidan de la palabra apenas la escuchan. No les agrada si les hablo de lo peligroso y pernicioso que es el pecado. Más bien, deberían estar agradecidos por ello. No obstante, como tienen ese cargo en la conciencia, no les gusta esta palabra. Dicen que tienen miedo de quedarse los 7 años de la gran tribulación en esta tierra. Sin embargo, no dejan el pecado. Pregúntese si eso agradará a Dios. Como les decía, cuando su hijo Absalón se rebeló contra David, el rey tuvo que huir rápidamente de Jerusalén. En ese momento, un hombre comenzó a maldecir al rey. A pesar que David estaba huyendo,
tenía suficiente autoridad y poder para decretar la muerte de ese hombre. El rey tenía suficientes soldados que lo seguían y obedecían. Solo uno de ellos podía acabar con ese hombre. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 12, detalla lo que David dijo a sus soldados. Y dice así: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Un benjamita aquí hace referencia a un descendiente de Saúl. Prosigue el pasaje: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Hermano, David únicamente confiaba en Dios. Por eso, con toda seguridad pudo decir: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Así se había cultivado el corazón de David, que aun si alguien lo maldecía, lo podía perdonar. De ahí que Dios le retribuyó con bondad esa bondad que mostró, tal cual el rey lo pidió. Hermano, si alguien lo golpea en la mejilla derecha, no deberá devolverle el golpe. Jamás deberá pagar mal por mal. ¿Recuerdan cuando David era joven? Tuvo un desencuentro con un hombre llamado Nabal. En ese instante David reaccionó abruptamente. Les ordenó a sus hombres que se armaran y les dijo para ir a arrasar la casa de Nabal. ¿Se imaginan? David quería matar a alguien solo porque se negó a darle lo que le había pedido. No obstante, luego David ya se había despojado de todo ese temperamento irascible. Era humilde ante Dios y ante los demás. El Salmo 119, versículo 71, menciona: bueno me es haber sido humillado. Así que, hermano, a veces Dios permitirá ciertas circunstancias en su vida para que se humille. Es bueno, lo dice el salmista: si quiere agradar a Dios, le será bueno humillarse. Sin embargo, los que no buscan agradar a Dios se quejarán de todo y seguirán pecando. Finaliza el pasaje: para que aprenda tus estatutos. Tal cual lo señala el pasaje, Dios lo bendecirá a través de esas pruebas, tal como lo hizo con David, quien llegó a obedecer completamente los mandamientos de Dios. Por eso fue bueno para él ser humillado. Luego que Job y David desecharon toda mentira y maldad de su naturaleza, Dios los bendijo espiritual y materialmente como nunca antes lo había hecho. Job, antes de las pruebas, ya era el hombre más rico de todo Oriente. No obstante, luego de ellas fue doblemente bendecido. Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y además les dio 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. ¡Qué tal bendición! Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Después de esto, dice la Escritura, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Reitero, Job fue bendecido tanto espiritual como materialmente. Asimismo, luego de la prueba, la autoridad de David se fortaleció y hasta hoy se le considera el mejor y el más grande gobernante en la historia del pueblo de Israel. Concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, menciona: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Este pasaje detalla el honor que cada uno recibirá en el reino de los cielos. Habrá diferencias. Algunos resplandecerán como el sol, otros
como la luna y otros como las estrellas. Y estas diferencias dependerán de la medida en la que se asemeje y refleje a Dios y cultive un perfecto corazón de espíritu. A través de esta serie de prédicas sobre el espíritu, el alma y el cuerpo, llegará a tener esta clase de corazón de espíritu y así gozará de la gloria del sol en el cielo. Espero que grabe este mensaje en su corazón y así alcance el perfecto corazón de espíritu. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, al guardar irreprensible su espíritu, alma y cuerpo, reciba honor, gloria y honra en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera.
todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 해 주위를 보세요. 하늘에서 반짝반짝 너울너울 예쁜 잠자리가 내려오네요. 어딜까? 만민 하계 수련회 장소에 만민 성도님들 찾아가야지. 야호, 신난다. 반짝반짝 너울너울 하얀 눈송이 하늘에서 내려와 잠자리가 되었어요.